Apoyé la frente contra el frío cristal de la ventana de mi apartamento y observé las luces de la ciudad parpadear por el centro de Phoenix. Tenía 28 años y acababa de firmar los papeles de cierre de mi primera casa. Una casa de verdad con patio trasero, 3 dormitorios y una hipoteca que me pertenecía por completo. Las llaves pesaban en mi bolsillo. Sus bordes metálicos se clavaban en la tela de mis jeans como un recordatorio constante de que realmente lo había logrado. Mi teléfono vibró. Miré hacia abajo, esperando felicitaciones de mi compañera de trabajo, Patricia, que había estado siguiendo mi búsqueda de casa durante 6 meses. En cambio, el nombre de mi madre iluminó la pantalla. Dudé antes de contestar. Nuestras conversaciones se habían vuelto cada vez más tensas durante el último año. Desde que mi hermana menor, Vanessa, había abandonado la universidad por 3ª vez. «Hola, Rona, tu padre y yo necesitamos hablar contigo». Su voz tenía ese tono cortante que usaba al dar ultimátums. «¿Puedes venir a casa mañana por la tarde?» Cambié mi peso, aún mirando el reluciente horizonte. En realidad estoy bastante ocupada mañana. Me mudo a mi nuevo lugar. ¿Recuerdas? Te lo conté el mes pasado. El silencio se extendió entre nosotras. Así que seguiste con eso. Rona, lo discutimos. Deberías haber esperado. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. No habíamos discutido nada. Ella había expresado su opinión, que era que yo debería seguir alquilando y ayudar a Vanessa a pagar otro intento en la universidad. Yo había sonreído, asentido y procedido con mis propios planes, exactamente como lo había estado haciendo desde los 15 años. He estado ahorrando para esto durante años, mamá. El momento era el adecuado. Tu hermana necesita apoyo en este momento. Está pasando por una transición difícil. Vanessa siempre estaba pasando por una transición difícil. A los 24 años, había pasado por 4 aspiraciones profesionales diferentes, acumulado una deuda sustancial en tarjetas de crédito y regresado a la casa de nuestros padres 2 veces. Cada vez, nuestros padres la habían sacado de apuros, suavizado sus errores y asegurado que solo necesitaba encontrar su pasión. Mientras tanto, yo había trabajado en 2 trabajos durante la escuela secundaria. Me había pagado la universidad comunitaria trabajando a tiempo completo en un almacén de suministros médicos y había ascendido hasta una posición de coordinadora de logística, que finalmente me pagaba lo suficiente para ahorrar agresivamente. Había comido ramen para cenar más noches de las que podía contar. Había saltado vacaciones, conducido un coche más viejo que yo y observado cómo mi cuenta de ahorros crecía con una devoción que rozaba lo religioso. «Mamá, tengo que irme. Te llamaré más tarde esta semana». Terminé la llamada antes de que pudiera protestar. Afuera, un avión descendía hacia el aeropuerto, sus luces parpadeando en patrones rítmicos. Pensé en la casa que me esperaba al otro lado de la ciudad, la casa que había visitado 7 veces antes de hacer una oferta. «Tenía buena base», dijo el inspector. El techo tenía solo 5 años. El vecindario era tranquilo, lleno de familias jóvenes y jubilados que realmente mantenían sus jardines. Mi teléfono vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de texto de Vanessa. «Escuché que compraste una casa. Debe ser agradable tenerlo todo hecho». Me quedé mirando el mensaje hasta que la pantalla se apagó. ¿Todo hecho? Había empezado a trabajar en un restaurante de comida rápida a los 15 años, mintiendo sobre mi disponibilidad para actividades escolares, porque necesitaba cada turno posible. A los 16, añadí turnos de fin de semana en una tienda de comestibles. Me había perdido el baile de graduación porque estaba trabajando un doble turno. Me había perdido mi fiesta de graduación de la escuela secundaria, porque estaba ahorrando el dinero que habría gastado en un vestido. Vanessa había recibido un coche por su 16º cumpleaños. Yo había comprado el mío a los 19 con dinero que había ahorrado durante 2 años. Vanessa había ido a la universidad estatal con nuestros padres cubriendo la matrícula, el alojamiento y la comida. Yo había tomado clases en la universidad comunitaria mientras trabajaba 40 horas a la semana, terminando mi título de asociado en 3 años en lugar de 2 porque solo podía permitirme la inscripción a tiempo parcial. Pero claro, todo me lo habían dado hecho. No respondí a su mensaje de texto. En cambio, abrí las fotos que había tomado de la casa en mi teléfono. La sala de estar tenía grandes ventanas que dejaban entrar la luz de la tarde. La cocina necesitaba una actualización, pero los electrodomésticos funcionaban. El patio trasero tenía un pequeño patio donde podía poner una mesa y sillas. Era mía, toda mía. La noche siguiente, arrastré cajas de mi apartamento a un camión alquilado. Patricia apareció con café y me ayudó a envolver los platos en papel de periódico. ¿Vienen tus padres a ayudar?, preguntó, presentando una caja marcada como armario de dormitorio. No les pregunté. Me lanzó una mirada de complicidad, pero no insistió. Patricia tenía 43 años y había pasado por 2 divorcios.
Entendía las complicaciones familiares sin necesidad de explicaciones detalladas. Terminamos de cargar el camión a las 8:00 p.m. Mi apartamento se veía extraño, despojado de muebles, solo las marcas de la alfombra donde había estado mi sofá y agujeros de clavos en las paredes de los marcos de fotos. Había vivido aquí durante 4 años, viendo cómo el saldo de mi cuenta de ahorros subía, mientras otras personas de mi edad hacían viajes a México y compraban coches nuevos. Cada decisión financiera había sido calculada, deliberada, enfocada en un objetivo singular. Patricia condujo el camión mientras yo la seguía en mi coche. La casa estaba en un vecindario llamado Desert Bloom, a unos 20 minutos de mi actual apartamento y a 30 minutos del almacén donde trabajaba. Las calles estaban bordeadas de mezquites maduros, y la mayoría de las casas tenían jardinería desértica con rocallas y plantas nativas. La mía era un estilo rancho amarillo pálido, con molduras de color marrón oscuro, construida en 1987, pero bien mantenida por los anteriores propietarios. Abrí la puerta principal y entré. La casa olía ligeramente a las velas de vainilla que los anteriores propietarios habían quemado durante la última visita. La sala de estar se extendía ante mí, vacía y resonante. Mis pasos sonaban fuertes contra el suelo de baldosas. «Tiene buena energía», anunció Patricia, caminando por el espacio con su taza de café. «Puedo verte feliz aquí». Descargamos el camión por etapas, tomando descansos para beber agua y descansar nuestras espaldas. Para la medianoche, todas mis cajas estaban apiladas en sus habitaciones designadas, y mis muebles estaban dispuestos en posiciones aproximadas. Patricia se fue alrededor de las 12:30 a.m., haciéndome prometer que le enviaría un mensaje de texto cuando me despertara, para que supiera que no había sido asesinada por una invasión de hogar. Me quedé en el centro de mi nueva sala de estar después de que ella se fuera. La casa se acomodó a mi alrededor, crujiendo suavemente a medida que la temperatura bajaba. Lo había logrado sin ayuda, sin préstamos de la familia, sin atajos. Había trabajado, ahorrado y sacrificado, y ahora era propietaria de una propiedad real, con mi nombre en la escritura. Mi teléfono sonó a las 7:00 a.m., sobresaltándome en el colchón de aire que había inflado en el dormitorio principal. El nombre de mi madre apareció de nuevo en la pantalla. «Rona, necesitamos que vengas a casa hoy. Esto es importante». Me froté el sueño de los ojos. «¿Qué está pasando?» «Solo ven. Tu padre y yo necesitamos hablar contigo y trae tus papeles de la compra de la casa». Algo en su tono hizo que mi estómago se encogiera. «¿Qué papeles?» «La escritura, los papeles de la hipoteca, todo». «Tráelo todo», colgó antes de que pudiera hacer más preguntas. Me quedé en el colchón de aire, mirando el ventilador de techo que giraba lentamente sobre mí. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido del refrigerador en la cocina y el sonido distante de un perro ladrando en algún lugar del vecindario. Conduje a casa de mis padres en Scottsdale esa tarde. La urbanización donde vivían era una de esas comunidades planificadas con una HOA que regulaba los colores de los buzones y los horarios de mantenimiento del césped. Su casa era de estilo suroeste de 2 pisos, con un garaje para 3 coches y una piscina en el patio trasero. Mi padre se había jubilado temprano de su carrera en ventas farmacéuticas, y mi madre gestionaba una boutique a tiempo parcial, más por compromiso social que por ingresos. El coche de Vanessa estaba aparcado en la entrada, por supuesto. Cogí la carpeta que contenía los documentos de mi casa del asiento del pasajero y caminé hacia la puerta principal. Mi madre la abrió antes de que pudiera llamar. «Adelante». Estamos en la sala de estar. Mi padre estaba sentado en su sillón reclinable de cuero, con las gafas de lectura en la nariz mientras examinaba algo en su tableta. Vanessa estaba tirada en el sofá, su expresión una mezcla de suficiencia y vindicación. Sentí el primer susurro de una verdadera inquietud. «Siéntate, Rona». Mi madre señaló el sofá de 2 plazas. «Necesitamos hablar de tu reciente compra». Me quedé de pie. ¿Mi casa? ¿Qué pasa con ella? Mi padre dejó su tableta. «Tu madre y yo hemos estado discutiendo tu situación, y sentimos que hiciste esta compra sin la debida consideración por las necesidades de la familia». «¿Las necesidades de la familia?», repetí lentamente. «Es mi casa. La compré con mi dinero que ganaste mientras vivías bajo nuestro techo durante 18 años», interrumpió mi madre. «Te proporcionamos, te dimos una base. Nos debes consideración». Miré a Vanessa, quien examinaba sus uñas con estudiado desinterés. Las piezas empezaron a encajar. «¿De qué se trata esto realmente?». Mi padre se aclaró la garganta. «Tu hermana necesita estabilidad ahora mismo. Ha estado buscando un lugar para vivir. Algo asequible donde pueda concentrarse en encontrar su camino. Creemos que tu casa sería perfecta para ella».
La habitación pareció inclinarse ligeramente. «¿Tú pensaste que mi casa sería perfecta para Vanessa?» «Compraste una casa de 3 habitaciones», dijo mi madre. «Eso es demasiado espacio para una sola persona. Vanessa podría vivir allí, pagarte un alquiler mínimo hasta que se recupere. Tiene sentido financieramente». Me reí, realmente me reí. Una risa seca que los hizo a los 3 sobresaltarse. «¿Quieres que le entregue la casa que acabo de comprar a Vanessa después de trabajar en 2 trabajos durante 13 años para ahorrar para ella?» «No entregar», dijo mi padre. «Compartirla. Ser una familia». Trabajé en un restaurante de comida rápida hasta que mis manos olieron a grasa de freidora permanentemente, dije, con la voz cada vez más alta. Trabajé turnos nocturnos en un almacén. Comí macarrones con queso de caja para cenar 4 noches a la semana. ¿Y quieres que le dé mi casa a Vanessa, que nunca ha tenido un trabajo por más de 6 meses? Vanessa finalmente levantó la vista. «Mira, este es exactamente tu problema. Crees que eres mejor que yo porque estás dispuesta a ser miserable». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Miré a mi hermana, al bolso de diseñador sentado a su lado en el sofá, que sabía que mis padres le habían comprado el mes pasado, a las uñas cuidadas que acababa de hacerse en un salón, en el que yo no podía permitirme ir. «¿Dispuesto a ser miserable?», repetí. «¿Es eso lo que crees que es el trabajo duro?» «Actúas como si ser responsable fuera una especie de virtud», dijo Vanessa, sentándose más erguida. «Mientras tanto no tienes vida. No tienes amigos excepto esa mujer del trabajo. No tienes pareja. Solo ahorras dinero y juzgas a todos los demás». «Chicas, ya basta», mi madre intervino. «Rona, no te estamos pidiendo que le des la casa a Vanessa. Te estamos pidiendo que la compartas. Déjala vivir allí por un tiempo. Ayúdala a establecerse. Es tu hermana». Me volví hacia mi madre. «Cuando necesité ayuda con la matrícula de la universidad, me dijiste que pidiera préstamos. Cuando necesité un coche, me dijiste que ahorrara. Pero a Vanessa le dan todo hecho, y se supone que debo aceptarlo. Hicimos lo que pensamos que era mejor para ti», dijo mi padre. «Siempre fuiste independiente. No necesitabas tanto apoyo. No necesitaba apoyo. O simplemente no quisiste dármelo porque era más fácil dejarme luchar». El silencio que siguió fue pesado con años de resentimiento no expresado. Siempre había sido la capaz, la que resolvía las cosas por sí misma. Vanessa siempre había sido la que necesitaba ayuda, orientación, rescates financieros. Y de alguna manera me había convertido en la villana por negarme a perpetuar esa dinámica. «Esto es lo que va a pasar», dijo mi madre, su voz adquiriendo ese tono autoritario que había usado durante mi infancia. «Vas a dejar que Vanessa se mude a tu casa. Ella te pagará $300 al mes, lo cual es más que justo dadas las circunstancias familiares». La miré fijamente. ¿$300 al mes? La hipoteca es de $1,500 más servicios públicos, seguro, impuestos a la propiedad. Entonces tú cubrirás el resto. Considéralo una inversión en el futuro de tu hermana. Algo se movió dentro de mí en ese momento. Una vida de tragar decepciones. De que me dijeran que era egoísta por querer reconocimiento a mis esfuerzos. De ver a mi hermana recibir oportunidades que a mí me habían negado, mientras me sermonearon sobre las obligaciones familiares. Sentí que se cristalizaba en una certeza fría y dura. «No». Mi padre frunció el ceño. «Rona, sé razonable». «Estoy siendo razonable». La respuesta es no. Vanessa no se mudará a mi casa, ni por $300 al mes, ni por ninguna cantidad de dinero. Es mi casa. La expresión de mi madre se endureció. «Estás siendo increíblemente egoísta después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Qué exactamente han hecho por mí?», le pregunté. «Por favor, enuméralo. Tengo verdadera curiosidad». La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Tartamudeó un momento antes de decir: «Te criamos, te alimentamos, te vestimos, te dimos un hogar. Obligaciones parentales básicas. ¿Qué más?». «Esto es ridículo», dijo Vanessa levantándose. «¿Sabes qué? Quédate con tu estúpida casa. Espero que seas feliz viviendo allí sola, amargada por tu patética vida». Salió furiosa y escuché cómo arrancaba su coche en el camino de entrada momentos después. Mis padres me miraron con expresiones coincidentes de decepción y enfado. «Estás cometiendo un error», dijo mi padre en voz baja. «Se supone que la familia debe ayudarse mutuamente». «Se supone que la familia debe apoyar los logros de los demás», respondí. «No destrozarlos por celos y derecho». Me fui antes de que pudieran responder, subiendo a mi coche con las manos ligeramente temblorosas. Me senté en su entrada por un largo momento, observando cómo el sol se ponía detrás de su casa perfectamente mantenida, con su césped perfectamente cuidado y su interior perfectamente amueblado,
que nunca había sabido lo que significaba luchar. Luego conduje a mi casa imperfecta, que necesita algunas actualizaciones, la que me esforcé en conseguir y es completamente mía. Pasé la semana siguiente desempacando cajas y arreglando muebles. Patricia vino 2 veces a ayudarme y montamos una estantería de una tienda de muebles planos mientras bebíamos vino y nos quejábamos de las incomprensibles instrucciones. El trabajo continuó como de costumbre. Coordiné envíos, gestioné bases de datos de inventario y resolví problemas logísticos de suministros farmacéuticos que debían llegar a hospitales de todo el suroeste. Mis padres no llamaron, tampoco Vanessa. El silencio se sentía como una guerra fría, pero descubrí que no echaba de menos las constantes críticas y manipulaciones. Me despertaba cada mañana en mi casa, preparaba café en mi cocina e iba a trabajar desde mi dirección. Luego, un martes por la tarde, mientras reorganizaba la bahía de recepción del almacén, recibí una notificación por correo electrónico del sistema judicial del condado. Mi corazón se encogió antes de abrirlo. Mis padres habían presentado una demanda en mi contra. La demanda afirmaba que habían proporcionado un apoyo financiero sustancial a lo largo de mi vida, con el entendimiento de que ayudaría a los miembros de la familia que lo necesitaran. Buscaban la propiedad parcial de la casa o una compensación financiera equivalente a 20 años de gastos de crianza. Leí el documento legal 3 veces. Sentado en mi coche en el estacionamiento del almacén, la demanda detallaba su inversión en mi crianza, incluyendo estimaciones desglosadas de alimentos, ropa, vivienda y educación. Afirmaban que yo había celebrado un contrato implícito al aceptar su apoyo, y ahora les debía restitución en forma de compartir mi propiedad con Vanessa. Era una locura. También era muy real, con una fecha de audiencia fijada para dentro de 6 semanas. Llamé a la única abogada que conocía, una mujer llamada Beth, que a veces venía al almacén a recoger suministros para el equipo médico de su padre. Escuchó mi explicación. Me pidió que le enviara los documentos judiciales por correo electrónico y me devolvió la llamada 1 hora después. Este es uno de los intentos más creativos de manipulación legal que he visto, dijo. Pero no carece de precedentes. Ha habido casos en los que los padres reclamaron contratos implícitos con hijos adultos. La mayoría son desestimados, pero no todos. Se me cayó el estómago. ¿Así que podrían ganar? Es poco probable, pero he aprendido a nunca decir nunca en los tribunales de familia. ¿Tienes documentación de tus ingresos y ahorros? Todo. Extractos bancarios, recibos de nómina, declaraciones de impuestos. Lo guardé todo. Bien, empieza a elaborar una cronología. Cada trabajo que hiciste, cada dólar que ahorraste. Necesitamos demostrar sin lugar a dudas que compraste esta casa íntegramente con tus propios fondos y trabajo. Pasé las siguientes 2 semanas construyendo mi caso. Cada tarde después del trabajo, me sentaba en la mesa de mi cocina con carpetas de archivos extendidas por la superficie, documentando 13 años de independencia financiera. Extractos bancarios de mi primera cuenta corriente abierta cuando tenía 16 años, con $200 de un mes de voltear hamburguesas. Recibos de nómina de la tienda de comestibles donde había trabajado fines de semana y veranos. Declaraciones de impuestos que mostraban un empleo constante desde que se me permitía legalmente presentarla. Beth revisó todo con precisión metódica. Tenía 30 y tantos años, ojos perspicaces y una comprensión aún más aguda del derecho de familia. Su oficina estaba en un modesto edificio del centro, decorada con fotografías de sus 3 hijos y documentos judiciales enmarcados de casos que había ganado. Tu documentación es excelente, dijo durante nuestra tercera reunión. Pero necesito que entiendas algo. Los jueces de familia tienen una amplia discreción. Pueden considerar factores más allá del estricto precedente legal. El ángulo emocional que están usando tus padres podría resonar en alguien que cree que las obligaciones familiares anulan el logro individual. Agarré los brazos de la silla. Entonces, aunque gané cada centavo, ¿podría perder mi casa porque se supone que debo sacrificarme por mi hermana? No perderla por completo, pero potencialmente ser obligada a compartir la propiedad o proporcionar una compensación financiera. Depende de cómo el juez interprete los contratos familiares implícitos. Se reclinó en su silla. Cuéntame sobre tu relación con tus padres, no solo la historia reciente. Todo. Hablé durante 1 hora. Describí cómo trabajé en 2 empleos durante la escuela secundaria mientras Vanessa recibía una asignación. Expliqué cómo mis padres habían pagado la educación universitaria de Vanessa, mientras me decían que pidiera préstamos para la universidad comunitaria. Detallé cada cumpleaños en el que Vanessa recibió regalos caros mientras yo recibía tarjetas de regalo para tiendas prácticas. Delineé el patrón de habilitación y expectativas que había definido mi dinámica familiar desde que tengo memoria. Beth tomó notas.
ocasionalmente haciendo preguntas para aclarar. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y me miró directamente. Esto es lo que veo. Tus padres practicaron un trato diferencial a lo largo de tu infancia y adolescencia. Constantemente le proporcionaron más apoyo financiero a tu hermana mientras esperaban que tú fueras autosuficiente. Ahora, están intentando reclamarte retroactivamente que les debes los gastos básicos de crianza. Es manipulador y francamente me enfada. ¿Pero podemos ganar? Podemos presentar un caso convincente. Si el juez falla a tu favor depende de factores que no puedo controlar. Sacó un bloc legal. Necesitamos testimonios de testigos. Cualquiera que pueda hablar de tu historial laboral, tu independencia financiera, la falta de apoyo parental. ¿A quién podemos llamar? Lo pensé. Patricia, obviamente, mi ex gerente de la tienda de comestibles, un hombre llamado Denis que me había escrito una carta de recomendación para la universidad hace años, un profesor de la universidad comunitaria que me había ayudado a navegar la ayuda financiera, mi supervisora actual en el almacén, una mujer estricta llamada Judith, quien, sin embargo, respetaba mi ética de trabajo. Además, continuó Beth, necesitamos considerar a tu hermana. ¿Testificará ella a favor de mis padres? Absolutamente. Entonces tenemos que estar preparados para lo que sea que diga. Piensa en la narrativa que construirán. Pobre Vanessa, luchando por encontrar su camino mientras la egoísta Rona acapara recursos. Te pintarán como la hermana privilegiada que se niega a ayudar a la familia en necesidad. Me reí amargamente. ¿Privilegiada? ¿Porque trabajé 80 horas a la semana? La percepción importa en los tribunales. Necesitamos controlar la narrativa. Beth tomó más notas. Quiero que documentes cada instancia de tus padres apoyando financieramente a Vanessa durante los últimos 5 años. Cada pago de coche que hicieron, cada tarjeta de crédito que pagaron, cada cheque de alquiler que cubrieron. ¿Puedes hacer eso? Puedo intentarlo. Vanessa publica todo en las redes sociales. Bolso nuevo, viaje de fin de semana, buena cena fuera. Probablemente pueda reconstruir una cronología. Hazlo. Y Rona. La expresión de Beth se suavizó ligeramente. Prepárate emocionalmente. Los tribunales de familia pueden ser feos. Van a decir cosas diseñadas para herirte. Tus padres testificarán sobre lo difícil que fuiste de niña, lo desagradecida que has sido. Tu hermana probablemente se pintará a sí misma como una víctima de tu éxito. Tienes que estar preparada para eso. Asentí, pero mis manos temblaban cuando salí de su oficina. Esa noche, me senté en mi sala de estar con mi portátil y revisé las cuentas de Vanessa en las redes sociales. 5 años de publicaciones documentando un estilo de vida que nunca podría haberme permitido. Bolsos de diseñador, viajes de fin de semana a San Diego y Las Vegas, caros brunches en restaurantes de moda, entradas para conciertos, ropa nueva para cada temporada. Y entre el materialismo había subtítulos sobre la lucha, sobre encontrarse a sí misma, sobre lo difícil que era la vida cuando tu familia no te entendía. La disonancia cognitiva era asombrosa. Creé una hoja de cálculo, fechas, artículos, costos estimados basados en los precios minoristas. Para cuando terminé, había documentado aproximadamente $60,000 en apoyo parental que Vanessa había recibido durante 5 años. Mientras tanto, mis padres no me habían dado absolutamente nada durante el mismo periodo, ni para cumpleaños, ni para Navidad, ni para emergencias. La fecha del juicio se acercaba. Me tomé el día libre en el trabajo, vistiéndome con el atuendo más profesional que tenía, pantalones negros, un blazer azul marino y zapatos planos sencillos. Beth me encontró fuera del juzgado a las 8:30 am. Recuerda, dijo mientras pasábamos por los detectores de metales. Mantente tranquila. Responde las preguntas directa y honestamente. No dejes que te provoquen respuestas emocionales. Los hechos están de tu lado. La sala del tribunal era más pequeña de lo que había imaginado, con paredes de madera y una iluminación fluorescente que le daba a todo un aspecto ligeramente enfermizo. Mis padres se sentaron a un lado con su abogado, un hombre de cabello plateado con un traje caro. Vanessa se sentó detrás de ellos con un vestido que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual de comestibles. La jueza era una mujer de unos 60 años llamada jueza Morrison. Revisó los documentos del caso con una expresión neutral mientras esperábamos en tenso silencio. Finalmente levantó la vista. Esta es una petición de compensación financiera o derechos de propiedad basada en la inversión parental y la crianza de los hijos. Los demandantes reclaman un contrato implícito. Procedamos con las declaraciones de apertura. El abogado de mis padres se puso de pie. Su presentación fue fluida, practicada, diseñada para tocar la fibra sensible. Habló de sacrificio y deber, de padres que habían dedicado años a criar a 2 hijas, de expectativas razonables de gratitud y reciprocidad.
Presentó a mis padres como heridos y traicionados. Su generosidad devuelta a la cara por una hija ingrata que se negaba a ayudar a su hermana en apuros. Luego Beth se puso de pie. Su declaración de apertura fue fáctica y precisa. Resumió mi historial laboral, mi independencia financiera y la disparidad documentada en el apoyo parental entre Vanessa y yo. Lo presentó no como una historia triste, sino como una cronología de hechos que hablaban por sí mismos. El testimonio comenzó con mi padre. Se sentó en el estrado de los testigos, luciendo digno y herido, la imagen perfecta de un padre decepcionado. El abogado de mis padres lo guió a través de una serie de preguntas sobre la crianza de 2 hijas, la provisión de nuestras necesidades y la garantía de que tuviéramos oportunidades de tener éxito. ¿Trató a ambas hijas por igual? Y preguntó el abogado. Las tratamos de acuerdo a sus necesidades, respondió mi padre. Rona siempre fue muy independiente. No necesitaba tanta orientación. Vanessa requería más apoyo porque todavía estaba encontrando su camino. Y cuando Rona compró una casa, ¿cuál fue su reacción? Estábamos orgullosos de su logro, pero también esperábamos que reconociera su buena fortuna y ayudara a su hermana que no ha tenido las mismas ventajas. Beth se puso de pie para el contrainterrogatorio. Señor, usted declaró que Rona no necesitaba tanta orientación. ¿Tampoco recibió tanto apoyo financiero? Mi padre se movió. Apoyamos a nuestras 2 hijas de manera apropiada. ¿Pagó la educación universitaria de Rona? Ella eligió asistir a la universidad comunitaria. Nos ofrecimos a ayudar con los costos universitarios si ella hubiera solicitado. Pero sí pagó la educación universitaria de Vanessa, matrícula completa, alojamiento y comida. Vanessa asistió a una institución de 4 años. Sí, para 3 inscripciones separadas, ya que se retiró 2 veces y se volvió a inscribir. ¿Es correcto? La mandíbula de mi padre se tensó. Ella estaba encontrando su dirección. ¿Y cada vez que se retiraba, recibía algún reembolso de la matrícula que había pagado? No, pero eso no es relevante. Argumentaría que es muy relevante para la cuestión del trato igualitario. ¿Cuánto gastó en la educación universitaria intentada de Vanessa durante 6 años? No tengo cifras exactas. Beth sacó un documento. Según los registros universitarios y sus propios estados financieros proporcionados en el descubrimiento, aproximadamente $120,000. ¿Es exacto? Aproximadamente sí. ¿Y cuánto contribuyó a la educación universitaria comunitaria de Rona? El silencio se prolongó lo suficiente como para ser incómodo. Finalmente mi padre dijo: Rona era financieramente independiente. Ella no pidió ayuda, porque le habían dicho que pidiera préstamos, ¿verdad? La animamos a ser autosuficiente. ¿Le compró a Vanessa un coche cuando cumplió 16 años? Le dimos un vehículo usado. Sí. ¿Y a Rona? Rona compró su propio vehículo porque le dijeron que ahorrara para uno, ¿correcto? Mi padre no respondió. Beth dejó que el silencio persistiera antes de continuar. En los últimos 5 años, ¿ha pagado alguna de las facturas de tarjetas de crédito de Vanessa? La hemos ayudado en periodos difíciles. ¿Cuánto aproximadamente? No llevo un registro de cada $1 gastado en mis hijos. Sus estados de cuenta bancarios muestran transferencias por un total aproximado de $40,000 a Vanessa durante 5 años. ¿Eso suena exacto? La cara de mi padre se había puesto roja. Ayudamos a nuestras hijas cuando lo necesitan. ¿Cuánto ha transferido a Rona durante el mismo periodo? Rona tiene un trabajo estable. No necesita asistencia financiera. Entonces, para resumir, gastó $120,000 en la educación de Vanessa, la cual no completó. Ha transferido aproximadamente $40,000 para cubrir sus deudas y gastos durante 5 años. Le compraste un vehículo. Mientras tanto, tú contribuiste $0 a la educación de Rona, $0 a sus gastos de manutención y no le compraste un vehículo, y ahora estás demandando a Rona por una compensación basada en tu inversión en su crianza. ¿Es eso un resumen exacto? Estás retorciendo los hechos, dijo mi padre. Nosotros criamos a nuestras 2 hijas. Proveímos para ambas hasta que cumplieron 18 años. Sí, después de eso, proveíste sustancialmente para una hija mientras le decías a la otra que fuera independiente. No más preguntas. Mi madre testificó a continuación. Su presentación fue más emotiva, hablando del amor de una madre y el dolor de ver a sus hijos divididos. Lloró al describir cómo me había negado a ayudar a Vanessa, cómo le había dado la espalda a la familia cuando más me necesitaban. El contrainterrogatorio de Beth fue igualmente preciso. Llevó a mi madre a través de cada instancia de trato diferencial. Cada cumpleaños en el que los regalos de Vanessa superaron con creces los míos. Cada vacación familiar de la que me habían excluido porque estaba trabajando.
¿Alguna vez se ofreció a contribuir al pago inicial de la casa de Rona? Le preguntó Beth. Asumimos que ella lo tenía cubierto, respondió mi madre. Siempre ha sido tan capaz. ¿Se ofreció a contribuir a los gastos de manutención de Vanessa? Vanessa necesitaba ayuda. ¿Por qué necesitar ayuda le da derecho a alguien a más apoyo que alguien que trabaja duro para evitar necesitar ayuda? Así no funciona la familia, dijo mi madre con lágrimas en los ojos. Se ayuda a las personas que están en apuros. Y cuando Rona estaba en apuros, trabajando en 2 trabajos, comiendo comida barata, conduciendo un coche poco fiable, ¿dónde estaba la ayuda familiar entonces? Mi madre no tuvo respuesta. Las lágrimas continuaron, pero descubrí que no sentía nada, solo una certeza fría y clara, de que estaba viendo una actuación diseñada para manipular la simpatía. Luego Vanessa subió al estrado. Llevaba su victimismo como una armadura, describiendo lo difícil que había sido su vida, cómo siempre había luchado a mi sombra, cómo nuestros padres habían sido más duros con ella, porque yo había establecido un estándar imposiblemente alto. Rona dejó claro que pensaba que era mejor que yo, dijo Vanessa. Ella juzgaba mis elecciones. Me menospreciaba por necesitar ayuda. Cuando compró esa casa, pensé que tal vez por fin estaría dispuesta a apoyar a la familia, pero en cambio me lo restregó en la cara. ¿Qué pensó que pasaría cuando Rona comprara la casa?, preguntó el abogado de mis padres. Pensé que tal vez me dejaría quedarme allí mientras me las arreglaba, solo por un tiempo, hasta que encontrara un trabajo y me estabilizara. Pero se negó. Dijo cosas horribles sobre cómo nunca había tenido un trabajo por más de 6 meses, sobre cómo era irresponsable. Me humilló frente a nuestros padres. El contrainterrogatorio de Beth fue brutal en su simplicidad. ¿Cuántos trabajos ha tenido por más de 1 año? Vanessa dudó. He tenido varios puestos. Por favor, responda la pregunta. ¿Cuántos trabajos ha tenido por más de 12 meses consecutivos? No lo sé exactamente, algunos. Según su propio currículum vitae proporcionado en el descubrimiento, ha tenido 9 trabajos en 6 años. La permanencia más larga fue de 8 meses. ¿Es eso correcto? La cara de Vanessa se ruborizó. Algunos trabajos no encajaban bien. Estaba encontrando mi camino. ¿Cuánto paga de alquiler actualmente? Me estoy quedando con mis padres ahora mismo. ¿Por cuánto tiempo? Unos 8 meses. Y antes de eso, tuve un apartamento por un tiempo, durante 6 meses, antes de ser desalojada por falta de pago del alquiler, que sus padres pagaron después, ¿correcto? Tuve algunas dificultades financieras. ¿Alguna vez ha pagado su propio alquiler de forma constante durante más de 1 año? Es caro vivir en la ciudad. Rona se las arregla para pagar su alquiler y ahora su hipoteca. ¿Cuál es la diferencia? Ella está dispuesta a sacrificarlo todo por dinero, espetó Vanessa. No tiene vida, no tiene alegría. Simplemente trabaja, ahorra y juzga a todos los demás. Le preguntó a Rona si podía vivir en su casa. Mis padres sugirieron que sería un buen acuerdo. ¿Se ofreció a pagar el alquiler a precio de mercado? Sugirieron 300 al mes. La hipoteca es de 1.500 más servicios públicos y otros gastos. Usted ofrecía pagar el 20% del costo mensual mientras ocupaba el 33% del espacio. ¿Considera eso justo? Soy su hermana. La familia ayuda a la familia. ¿Ayudó a Rona cuando trabajaba en 2 empleos y comía comida barata para ahorrar dinero? Estaba en la escuela. Rona también estaba en la escuela mientras trabajaba en 2 empleos. Se ofreció a ayudarla a estudiar, a cubrir un turno para que pudiera dormir, a contribuir en algo a su éxito. Los ojos de Vanessa se llenaron de lágrimas. Estaba lidiando con mis propios desafíos. No más preguntas. Luego fue mi turno. Caminé hacia el estrado de los testigos, sintiendo que me movía bajo el agua, todo lento y surrealista. Beth me guió a través de mi testimonio cuidadosamente, estableciendo mi historial laboral, mis patrones de ahorro, mi completa independencia financiera desde los 18 años en adelante. ¿Sus padres alguna vez se ofrecieron a ayudar con su matrícula universitaria? Preguntó Beth. No, me dijeron que pidiera préstamos si los necesitaba. ¿Se ofrecieron a ayudar con un coche? No, me dijeron que ahorrara y me comprara uno yo misma. ¿Se ofrecieron a ayudar con el pago inicial de su casa? No, no sabían que estaba comprando una casa hasta después de que ya había hecho la oferta. ¿Cuánto dinero ha recibido de sus padres desde que cumplió 18 años? Lo pensé cuidadosamente. Un total de aproximadamente $500. Un cheque de $100 por mi cumpleaños número 21, un cheque de $100 por mi cumpleaños número 25, y $300 en varias navidades en tarjetas de regalo para Target y supermercados. Y durante ese mismo periodo,
¿Cuánto le dieron a su hermana? Basado en publicaciones de redes sociales, transferencias bancarias que han mencionado y declaraciones directas que han hecho, estimo aproximadamente $160,000. Un murmullo recorrió la sala. La jueza Morrison levantó la vista de sus notas. Esa es una diferencia sustancial, dijo Beth. ¿Alguna vez cuestionó por qué se le trataba de manera diferente? Muchas veces. Me dijeron que Vanessa necesitaba más ayuda y que yo era capaz de valerme por mí misma. ¿Cómo la hizo sentir eso? Como si mi arduo trabajo fuera castigado, como si luchar y fracasar fuera recompensado mientras el éxito independiente se daba por sentado. El abogado de mis padres se puso de pie para el contrainterrogatorio. Su estrategia era pintarme como amargada y egoísta. Alguien que llevaba la cuenta y se negaba a entender que las familias tienen diferentes necesidades en diferentes momentos. ¿Ama a su hermana?, preguntó. Ya no lo sé, respondí honestamente. Me encanta la idea de tener una hermana, pero la persona en la que se ha convertido Vanessa, alguien que espera que todos los demás financien su estilo de vida, sin contribuir en nada, que ve mi arduo trabajo como algo que le estoy haciendo a ella en lugar de a mí misma. No sé si amo a esa persona. Eso es muy duro. Es muy honesto. Sus padres la mantuvieron durante 18 años. ¿No cree que les debe algo? Cumplieron con su obligación legal como padres. No les debo un reembolso por elegir tener hijos, incluso después de todo lo que sacrificaron por usted. ¿Qué sacrificaron? Por favor, sea específica porque desde mi punto de vista, sacrificaron por Vanessa mientras me decían que sacrificara por mí misma. Intentó varios ángulos más, pero me negué a ser provocada a respuestas emocionales. Me apegué a los hechos, a las cronologías, a las disparidades documentadas en el trato. Cuando finalmente me bajé del estrado de los testigos, me sentí agotada pero lúcida. Beth llamó a Patricia como testigo de carácter. Patricia testificó sobre trabajar a mi lado durante 5 años, sobre mi dedicación y ética de trabajo, sobre las incontables veces que había mencionado ahorrar para una casa y los sacrificios que había hecho para lograr ese objetivo. ¿Alguna vez mencionó que sus padres la ayudaron?, preguntó Beth. Nunca. Habló de ellos, pero siempre en términos de lo que estaban haciendo por su hermana. Tuve la impresión de que había dejado de esperar algo de ellos hacía años. Denise, mi antiguo gerente de supermercado, testificó sobre haberme empleado desde los 16 hasta los 22 años. Describió a una adolescente que nunca faltó al trabajo, que tomó cada turno extra ofrecido, que ahorró sus cheques con una determinación enfocada. Me ofrecía ascenderla a subdirectora cuando tenía 19 años, dijo. Ella lo rechazó porque las horas habrían entrado en conflicto con sus clases de la universidad comunitaria. Ese es el tipo de persona que es Rona. Piensa a largo plazo, toma decisiones difíciles, no toma atajos. Judith, mi actual supervisora, testificó sobre mi desempeño en el almacén. No fue efusiva. Ese no era su estilo. Pero su evaluación clínica de mis capacidades y fiabilidad tuvo peso. Rona es la persona a la que llamo cuando algo crítico debe manejarse correctamente, dijo Judith. No pone excusas. No culpa a los demás. Resuelve problemas. Eso es raro. Los testimonios pintaron un cuadro claro. Una mujer que había trabajado incansablemente durante 13 años ahorró agresivamente y logró su objetivo a través de pura determinación. Por otro lado, la imagen era igualmente clara. Padres que habían consentido a una hija mientras exigían independencia a la otra, ahora intentando reclamar retroactivamente una compensación por las tareas básicas de crianza. La jueza Morrison pidió las declaraciones finales. El abogado de mis padres hizo una apelación emocional sobre las obligaciones familiares y las expectativas razonables que los padres deberían tener después de décadas de sacrificio. Beth respondió con hechos y cronologías, demostrando sin lugar a dudas que yo había comprado mi casa enteramente con mis propios ingresos, mientras mis padres habían proporcionado un apoyo sustancialmente mayor a mi hermana. Los demandantes reclaman un contrato implícito, concluyó Beth. Pero no hubo contrato, implícito o de otro tipo. Solo hubo un patrón de trato diferencial donde a una hija se le dieron todas las ventajas, mientras a la otra se le dijo que se las arreglara sola. Rona se las arregló sola. Triunfó a través del trabajo duro y el sacrificio. Ahora sus padres quieren castigar ese éxito, obligándola a subsidiar la dependencia continua de su hermana. Este tribunal no debería recompensar esa manipulación. La jueza Morrison hizo un breve receso. Nos sentamos en la sala del tribunal durante 30 minutos mientras ella revisaba los documentos del caso en su despacho. Conté los azulejos del techo, tratando de no pensar en la posibilidad de perder la casa que había trabajado 13 años para comprar. Cuando la jueza Morrison regresó,
Su expresión era indescifrable. He revisado los testimonios y documentos, comenzó. Este caso presenta preguntas sobre las obligaciones familiares, los contratos implícitos y el grado en que los hijos adultos deben compensar a sus padres por los gastos de crianza. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Sin embargo, después de una cuidadosa consideración, no encuentro base legal para las reclamaciones de los demandantes. La jueza Morrison continuó, con voz firme y autoritaria en la silenciosa sala del tribunal. Los demandantes argumentan que proporcionaron un apoyo sustancial durante la infancia de la demandada y, por lo tanto, merecen una compensación o derechos de propiedad. Sin embargo, proporcionar las necesidades básicas a un hijo menor es una obligación legal, no un contrato que crea una deuda futura. Mi madre emitió un pequeño sonido de protesta. Los ojos de la jueza la miraron brevemente antes de volver a los documentos. Además, la evidencia presentada demuestra un claro patrón de trato diferencial entre las dos hijas. Los demandantes proporcionaron aproximadamente $160,000 en apoyo a su hija menor, Vanessa, después de que alcanzó la edad adulta, mientras que proporcionaron aproximadamente $500 a su hija mayor, Rona, durante el mismo periodo. Los demandantes no pueden afirmar que hicieron inversiones iguales en ambos hijos cuando la evidencia financiera demuestra lo contrario. El abogado de mi padre se puso de pie. Su señoría, la inversión en los años de infancia. Consejo, he escuchado sus argumentos. Los años de infancia no están en cuestión aquí. Lo que está en cuestión es si la demandada debe a sus padres una compensación o derechos de propiedad basados en esa infancia. La ley es clara. Ella no lo debe. Los padres eligen tener hijos. Los hijos no eligen nacer. El deber fluye en una dirección. La jueza Morrison miró directamente a mis padres. Lo que más me preocupa de este caso es la aparente motivación. La demandada trabajó en 2 trabajos desde los 15 años. Se pagó la universidad mientras trabajaba a tiempo completo. Ahorró agresivamente y se sacrificó considerablemente para comprar su casa. En lugar de celebrar este logro, los demandantes presentaron una demanda a las pocas semanas de la compra, buscando transferir el beneficio a la hija menor, quien ha recibido sustancialmente más apoyo parental y ha demostrado menos responsabilidad financiera. El rostro de Vanessa se había puesto pálido. Mi madre estaba llorando de nuevo, pero esta vez las lágrimas parecían diferentes, de pánico en lugar de performáticas. La evidencia muestra que la demandada compró su casa completamente con fondos que ganó y ahorró de forma independiente. No existe una base legal para la demanda de contrato implícito o compensación adeudada por parte de los demandantes. Además, considero preocupantes el momento y la motivación de esta demanda. Parece diseñada no para recuperar pérdidas genuinas, sino para manipular a la demandada para que apoye a su hermana adulta de forma indefinida. La jueza Morrison tomó su mazo. El caso se desestima con perjuicio. La demandada no debe nada a los demandantes. Además, se le conceden los costos legales a la demandada. Los demandantes le reembolsarán los honorarios de su abogado y los costos judiciales dentro de los 60 días. El mazo cayó con un golpe seco que resonó en la sala del tribunal. Me quedé inmóvil, mi cerebro luchando por procesar lo que acababa de suceder. Beth me tocó el brazo suavemente. Ganamos. Se acabó. El abogado de mis padres ya estaba recogiendo sus papeles, su expresión profesionalmente neutral, pero sus movimientos tensos con una frustración contenida. Mi padre miraba al frente, con la mandíbula apretada. Mi madre seguía llorando, pero ahora me miraba con algo que podría haber sido sorpresa o rabia. No pude distinguirlo. Vanessa se levantó abruptamente y salió de la sala del tribunal, sus tacones resonando bruscamente contra el suelo de baldosas. El sonido pareció romper el hechizo. La gente comenzó a moverse, a recoger sus pertenencias, a prepararse para irse. Mis padres se acercaron con su abogado siguiéndolos. Por un momento, pensé que se disculparían. Tal vez reconocerían lo que habían hecho. Tal vez mostrarían algún reconocimiento de cómo habían intentado robar lo único que había trabajado toda mi vida adulta para lograr. En cambio, mi padre dijo: «Has destruido esta familia». Las palabras eran tan absurdas que casi me reí. ¿Yo destruí a la familia? Ustedes me demandaron por comprar una casa con mi propio dinero. Te negaste a ayudar a tu hermana, dijo mi madre, secándose las lágrimas con un pañuelo. Elegiste la propiedad antes que la familia. Me elegí a mí misma, corregí. Por primera vez en mi vida me elegí a mí misma. Y ustedes no pudieron soportarlo. Te criamos mejor que esto, dijo mi padre. Me criaron para ser independiente y autosuficiente. Eso es exactamente lo que soy. Simplemente no les gustó cuando triunfé sin necesitarlos. Beth dio un paso adelante. Esta conversación ha terminado. Por favor,
Dirijan cualquier comunicación futura a través de mi oficina. Mis padres se fueron sin otra palabra. Su abogado se detuvo el tiempo suficiente para entregarle a Beth una tarjeta de presentación, probablemente para coordinar el pago de los honorarios legales, y luego los siguió. Me quedé en la sala del tribunal vacía, escuchando el silencio. Beth estaba tomando notas, probablemente documentando detalles que necesitaría para sus archivos. Un alguacil estaba enderezando sillas. Actividades ordinarias en un espacio donde todo mi futuro acababa de decidirse. ¿Estás bien?, preguntó Beth, levantando la vista de su libreta. Todavía no lo sé. Pregúntame mañana. Ella sonrió. Justo. Debes saber que fue una de las desestimaciones más claras que he visto. La jueza Morrison no quedó impresionada con el caso de tus padres, lo de concederte los honorarios del abogado. Eso es inusual. Quería enviar un mensaje. ¿Qué mensaje? Que las demandas manipuladoras tienen consecuencias. Tus padres tendrán que pagar aproximadamente $8,000 en honorarios legales. No es una fortuna, pero es suficiente para doler, y es de registro público. Cualquiera que busque sus nombres verá que demandaron a su hija y perdieron. Salimos juntos a la brillante tarde de Phoenix. El calor golpeó como una pared física después del aire acondicionado del juzgado. Entrecerré los ojos ante la luz del sol, buscando a tientas mis gafas de sol en el bolso. «Vete a casa», aconsejó Beth. «Tómate el resto del día libre. Procesa todo. Mañana podrás empezar a avanzar». Conduje a casa por calles familiares, pasando por el almacén donde trabajaba, la tienda de comestibles donde había pasado incontables horas de adolescente, el campus de la universidad comunitaria donde había hecho malabarismos con las clases y el empleo. Cada punto de referencia era un marcador del viaje que me había llevado a este momento. Cuando entré en mi entrada, me quedé en el coche un largo momento solo mirando la casa. Mi casa, legalmente, innegablemente, permanentemente mía. Nadie podía quitármela. Ninguna demanda, ninguna manipulación, ninguna obligación familiar podía arrebatarme lo que había ganado. Entré y me quedé en la sala de estar, el mismo espacio donde me había quedado el día de la mudanza, sintiendo tanto logro. Ahora, ese sentimiento estaba complicado por el alivio, el agotamiento y una extraña especie de dolor. Había ganado. Pero ganar significaba aceptar que mis padres realmente habían intentado quitarme la casa, que mi hermana había apoyado su esfuerzo, que la familia que una vez había esperado que algún día reconociera mis logros, en cambio había intentado castigarme por ellos. Mi teléfono vibró. «Patricia, ¿cómo te fue?». La llamé en lugar de enviarle un mensaje de texto. Ella contestó inmediatamente. «Cuéntamelo todo», exigió. Relaté el juicio, los testimonios, la desestimación de la jueza Morrison. Patricia gritó tan fuerte que tuve que aguantar el teléfono lejos de mi oído. Lo sabía. Te dije que no tenían caso. Dios, cómo me hubiera gustado ver las caras de tus padres. Mi madre lloró durante la mayor parte. Mi padre parecía querer romper algo. Vanessa salió antes de que la jueza terminara de hablar. Bien, deberían estar avergonzados. Demandar a tu propia hija por comprar una casa. Eso es psicótico. Hablamos durante otros 20 minutos. Patricia se ofreció a traerme la cena, pero la rechacé. Necesitaba tiempo a solas para procesar todo. Después de colgar, deambulé por mi casa, familiarizándome de nuevo con el espacio que casi me habían quitado. El dormitorio de invitados, donde había instalado una oficina en casa. El dormitorio principal con el baño adjunto que me había convencido de la casa durante la primera visita. La cocina con sus encimeras anticuadas que planeo reemplazar eventualmente cuando ahorre suficiente dinero extra. El patio trasero con su pequeño patio y su jardinería desértica. Mío. Todo mío. Durante las semanas siguientes, la vida se estableció en una nueva normalidad. El trabajo continuó con sus ritmos habituales de envíos y gestión de inventario. Cené con Patricia 2 veces, una en un restaurante tailandés y otra en su apartamento, donde preparó un elaborado plato de pasta y bebimos demasiado vino. Reemplacé el grifo de la cocina que había estado goteando desde que me mudé. Planté flores nativas en el patio trasero y las vi luchar brevemente antes de adaptarse al calor del desierto. Mis padres no me contactaron. Tampoco Vanessa. El silencio era absoluto, como si me hubieran borrado de sus vidas en el momento en que la jueza desestimó su caso. A veces me preguntaba qué le contaban a la gente sobre mí. Probablemente alguna versión de los hechos en la que yo era la villana, la hija desagradecida que había abandonado a la familia en pos de ambiciones egoístas. Luego, 6 semanas después del juicio, recibí una llamada de Denise, mi antiguo gerente de supermercado. No había hablado con él desde el juicio, aunque ocasionalmente intercambiábamos breves saludos cuando me lo encontraba por la ciudad. «Rona, pensé que deberías saber algo.
dijo después de que intercambiamos saludos. Me encontré con tu madre en el centro comercial ayer. Estaba con una amiga y las escuché hablar de ti. Se me encogió el estómago. ¿Qué dijo? Le estaba contando a esta mujer cómo su hija ingrata había demandado a la familia, causado todo tipo de problemas. Se negó a ayudar a su hermana en apuros. Hizo que pareciera que fuiste tú quien presentó la demanda. Cerré los ojos. Por supuesto, reescribir la historia, echar la culpa, hacerse la víctima. ¿Qué hiciste? Fui y la corregí. Le dije a su amiga la verdad, que ella y tu padre te habían demandado, que yo había testificado en el juicio, que el juez desestimó el caso y los obligó a pagar tus honorarios legales. Tu madre intentó discutir, pero yo solo repetí los hechos. Finalmente se fue. Gracias por eso. Está diciendo a la gente que estás mentalmente inestable, continuó Denise, que siempre has tenido problemas, que intentaron ayudarte, pero te negaste a recibir tratamiento. Pensé que debías saber que está difundiendo esta narrativa. Después de colgar, me senté en mi sofá, sintiendo una ira familiar encenderse en mi pecho. No era suficiente que hubieran intentado quitarme la casa. Ahora intentaban quitarme mi reputación, difundiendo mentiras a cualquiera que quisiera escuchar, pintándose a sí mismos como padres preocupados que lidiaban con una hija problemática en lugar de lo que realmente eran. Personas manipuladoras que habían intentado robar a su hija mediante intimidación legal. Llamé a Beth. ¿Pueden hacer esto? ¿Mentir sobre mí públicamente? Técnicamente, podrías iniciar un caso por difamación si puedes probar daños. Pero honestamente, déjalos hablar. Cualquiera que importe ya sabe la verdad. El registro judicial es público. Su demanda y su desestimación son hechos documentados. Que digan sus mentiras. El tiempo revelará la verdad. Probablemente tenía razón. Pero la ira no se disipó. Había trabajado tan duro, sacrificado tanto, y ahora mis padres intentaban destruir mi carácter porque no habían logrado destruir mi independencia. Luego, una semana después, sucedió algo inesperado. Recibí un mensaje a través de las redes sociales de una prima con la que no había hablado en años. Una mujer llamada Kelly que vivía en Tucson. Habíamos sido cercanas de niñas, pero nos habíamos distanciado de adultas. Hola, Rona. Me enteré de lo que pasó con tus padres y la demanda. Quería que supieras que no me sorprende. Intentaron algo similar con mi hermano hace años. Él les pidió dinero prestado para una reparación de coche y lo tuvieron bajo su control durante 5 años, diciendo que les debía todo tipo de compensaciones adicionales. Finalmente los cortamos por completo. Lamentó que te hayan hecho pasar por eso. Te merecías algo mejor. Me quedé mirando el mensaje. Mis padres ya habían hecho esto antes con otros miembros de la familia. Le respondí pidiéndole más detalles. Kelly me llamó esa noche. Es su patrón, explicó. Ayudan a alguien, luego usan esa ayuda como palanca para el control. Cuando la persona se resiste, se vengan. Mi hermano finalmente les dijo que se quedaran con su dinero y dejaran de atender sus llamadas. Le dijeron a toda la familia que era inestable y desagradecido. ¿Suena familiar? Muy familiar. La cosa es que la mayoría de la gente finalmente se da cuenta. Mis padres lo hicieron. Otros parientes lo hicieron. Tus padres han quemado muchos puentes a lo largo de los años. Hay una razón por la que solo los vemos en las festividades importantes. E incluso entonces la gente mantiene su distancia. Hablamos durante más de 1 hora. Kelly compartió historias sobre dinámicas familiares que yo había sido demasiado joven para entender en ese momento. Instancias en las que mis padres ofrecían ayuda solo para luego exigir un reembolso excesivo. Discusiones en reuniones familiares donde se hacían las víctimas mientras claramente eran los agresores. Un patrón de manipulación que se remontaba a décadas. ¿Por qué nadie me advirtió? Pregunté. ¿Nos habrías creído? Lo estabas viviendo. Tenías que verlo por ti misma. Kelly hizo una pausa. Pero ahora que lo has hecho, probablemente notarás que otras personas los evitan. Presta atención en el próximo evento familiar. Observa quién mantiene las conversaciones cortas y superficiales. Pensé en el Día de Acción de Gracias del año anterior. Cómo varios parientes habían hablado educadamente con mis padres antes de pasar rápidamente a otras conversaciones. En ese momento, había asumido que solo estaban ocupados. Ahora, me preguntaba si estaban limitando estratégicamente la exposición. El siguiente evento familiar importante fue el 85 cumpleaños de mi abuela a finales de noviembre. Se celebró en un restaurante en Scottsdale organizado por mi tía Julia. Casi no fui, esperando que fuera incómodo dado el litigio, pero mi abuela siempre había sido amable conmigo a su manera distante, y quería verla. Llegué deliberadamente tarde, con la esperanza de evitar una interacción prolongada con mis padres. La fiesta ya estaba en pleno apogeo cuando entré en el comedor privado. Mi abuela estaba sentada a la cabecera de una larga mesa rodeada de hijos, nietos y bisnietos que abarcaban 4 generaciones.
Mis padres estaban allí, por supuesto, sentados cerca de mi abuela con Vanessa a su lado. Cuando me vieron entrar, el rostro de mi madre se tensó. Mi padre miró hacia otro lado. Vanessa me miró con hostilidad sin disimulo. Me abrí paso hasta mi abuela, dándole un suave abrazo y deseándole feliz cumpleaños. Ella me palmeó la mano distraídamente, ya distraída por un bisnieto que se subía a su regazo. Luego encontré un asiento en el extremo opuesto de la mesa entre Kelly y otra prima llamada Jason. «Valiente de tu parte venir», murmuró Kelly. «Es el cumpleaños de mi abuela. No voy a dejar que me alejen». Durante la cena, fui muy consciente de la presencia de mis padres. Se esforzaron por mostrarse atentos con Vanessa, riendo sus chistes, incluyéndola en cada conversación. El mensaje era claro: mira lo que te estás perdiendo por negarte a seguir la corriente. Pero también noté lo que Kelly había mencionado. Otros parientes mantenían sus interacciones con mis padres breves y superficiales. Mi tío Tom, que siempre había sido amable con mi padre, apenas le habló. Mi tía Julia era educada pero distante. Incluso mi abuela parecía menos involucrada cuando mi madre intentaba monopolizar su atención. Después de la cena, mientras la gente tomaba café y pastel, mi tía Julia se acercó a mí. «Me enteré de la demanda», dijo en voz baja. «Siento que te hayan hecho pasar por eso. Tu tío y yo hablamos de ponernos en contacto, pero no estábamos seguros de si querías la participación familiar». «Ya pasó. El juez la desestimó». «Bien. Tus padres siempre han sido...» Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. «Desafiantes. Tienen buenas intenciones, pero tienen dificultades para respetar los límites». Era una forma diplomática de decir que eran manipuladores y controladores. Aprecié el sentimiento, incluso si el lenguaje se suavizó. A medida que la fiesta terminaba y la gente comenzaba a irse, mi madre me acorraló cerca del guardarropa. «Espero que seas feliz», dijo con la voz tensa. «Has puesto a toda la familia en nuestra contra». «Yo no puse a nadie en su contra. Simplemente dejé de permitir que me controlaran. Intentamos ayudarte a entender la responsabilidad familiar». «Intentaste robar mi casa y dársela a Vanessa. Eso no es responsabilidad familiar. Eso es explotación. Para ti todo siempre fue tan fácil», continuó mi madre como si yo no hubiera hablado. «Sacabas buenas notas sin esforzarte. Encontrabas trabajo fácilmente. Ahorrabas dinero sin luchar. No entiendes lo que es para la gente que necesita más apoyo». La historia revisionista era impresionante. «Fácil, mamá, trabajé 80 horas a la semana durante años. Comí ramen para cenar para poder ahorrar $20 extra. Conducía un coche que se estropeaba constantemente porque no podía permitirme nada mejor. Nada fue fácil. Simplemente no me rendí cuando las cosas se pusieron difíciles». «Eres tan crítica», dijo. «Como siempre, menospreciando a todos los que no cumplen tus estándares imposibles». «Mis estándares son trabajar por lo que quieres y no esperar que otros financien tu estilo de vida». «Eso no es imposible. Eso es la edad adulta básica». Mi padre apareció, colocando una mano sobre el hombro de mi madre. «Deberíamos irnos. No tiene sentido hablar con ella». Se fueron sin despedirse de nadie, Vanessa siguiéndolos. Los demás miembros de la familia los vieron irse con expresiones que iban desde el alivio hasta la resignación. Kelly se puso a mi lado. «¿Ves a lo que me refiero? Queman puentes y luego se preguntan por qué la gente los evita». En los meses siguientes, la distancia entre mis padres y yo se hizo permanente. Me enteré por otros parientes de que seguían contando su versión de los hechos a cualquiera que quisiera escuchar. Pero el registro judicial era público, y suficientes personas conocían la verdad como para que su narrativa tuviera poca repercusión. Vanessa publicó comentarios vagos en las redes sociales sobre la traición y la lealtad familiar. Bloqueé sus cuentas y seguí adelante. Algunas relaciones me di cuenta no valían la pena salvar. Mientras tanto, mi vida continuó mejorando. Recibí un ascenso en el trabajo, un aumento de sueldo que me permitió empezar a ahorrar para la renovación de la cocina que quería. Adopté un perro de rescate, un mestizo de tamaño mediano llamado Copper, que amaba el patio trasero y dormía en mi cama todas las noches. Patricia y yo hicimos un viaje de fin de semana a Sedona, mis primeras vacaciones en 5 años. La casa se convirtió en algo más que un logro. Se convirtió en un hogar. Pinté el dormitorio de invitados de un cálido verde salvia. Colgué fotografías y obras de arte en las paredes. Aprendí a cocinar comidas complicadas en mi cocina, ya no subsistiendo con opciones baratas y rápidas. Organicé una pequeña cena para Patricia, Judith y algunos otros compañeros de trabajo, y sentí un orgullo genuino al mostrarles el espacio que había creado. De vez en cuando pensaba en mis padres y mi hermana. Me preguntaba si habían aprendido algo de la demanda o si continuaban con su patrón de consentimiento y manipulación.
Me preguntaba si Vanessa alguna vez desarrollaría la independencia que necesitaba, o si pasaría su vida buscando a alguien que financiara su existencia. Pero principalmente me concentré en mi propio futuro. Ahora tenía 29 años, una casa que me pertenecía, un trabajo en el que era buena y amistades que me sostenían. Había aprendido a establecer límites y a hacerlos cumplir. Había aprendido que la familia no era una excusa para la explotación. Había aprendido que trabajar duro y tener éxito no me hacía egoísta, me hacía capaz. Una tarde, casi un año después del juicio, me senté en mi patio trasero con Copper acurrucado a mis pies. El atardecer del desierto pintaba el cielo en tonos anaranjados y rosados. Mi casa se alzaba sólida detrás de mí, ya no amenazada por demandas o manipulación familiar. Había pagado la hipoteca ligeramente antes de lo previsto. La renovación de la cocina estaba planeada para la próxima primavera. Pensé en la chica que había sido a los 15 años, trabajando en su primer empleo en un restaurante de comida rápida y soñando con la independencia. Ella estaría orgullosa de dónde había terminado. No solo de la casa o el trabajo o la estabilidad financiera, sino de la fuerza para enfrentarme a las personas que intentaron quitarme lo que me había ganado. Mis padres nunca se disculparon. A los 6 meses del juicio, su relación con la mayoría de la familia extendida se había deteriorado aún más. Los parientes dejaron de invitarlos a eventos después de que armaran una escena en la boda de otro primo, criticando los gastos y haciendo comentarios hirientes sobre los miembros de la familia que se negaban a ayudarse mutuamente. Mi tío Tom finalmente les dijo directamente que su patrón de manipulación había agotado la paciencia de todos. Dejaron de asistir a reuniones familiares después de eso, aislándose efectivamente a través de su propio comportamiento. Vanessa se mudó con un novio que duró 4 meses antes de darse cuenta de que ella esperaba que él financiara todo su estilo de vida. Después de que él se fue, ella regresó a vivir con mis padres, donde permaneció todavía buscando a alguien que la apoyara sin contribuir en nada. Los 3 crearon su propia pequeña burbuja de resentimiento, convencidos de que el mundo estaba en su contra, sin reconocer nunca que sus problemas eran autocreados. Esa tarde, me paré en mi patio trasero observando el atardecer del desierto pintar el cielo, y me di cuenta de que estaba exactamente donde debía estar, no porque la venganza supiera dulce, aunque la desestimación de la jueza me había traído una feroz satisfacción, sino porque había protegido lo que había construido a través de años de sacrificio y determinación. La demanda había sido su último intento de quitarme, y me había negado a dejarlos. Esa negativa me había costado una familia, pero había preservado algo más importante: mi respeto propio, mi independencia y el futuro que había trabajado tan duro para crear. Algunas batallas te eligen, y cuando lo hacen, la única opción es luchar con todos los recursos que tengas, sabiendo que ganar no solo significa conservar lo tuyo, sino demostrarte a ti misma que eres lo suficientemente fuerte como para defenderlo.